Ahora, gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar aquí hoy, esta tarde, noche, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por el poder abrir nuestros ojos, poder respirar, por el poder tener salud, Señor, en este dorado tiempo Sí, tan sí. esencial. Yo te doy gracias, Señor, por todo lo que tú nos estás dando, porque tus misericordias son nuevas cada mañana y que tu palabra, Padre, hoy venimos delante de ti a glorificarte, a decirte que tú eres el Dios supremo, el Dios poderoso. Te pido, Señor, que hoy esta noche, Señor, pueda hablarnos directamente al corazón a través, Señor Padre Santo, de nuestro Maestro, que seas tú quien le dé entendimiento, sabiduría, pero sobre todo, Señor, a todos los que estamos aquí, que seas tú, Señor, siempre nuestro guardador querido. Gracias te damos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Kevin, gracias. Bueno, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Hoy vamos a hablar esencialmente de principios de interpretación y vamos a hablarlos desde la perspectiva puritana. Nuevamente, no es por otra cosa, sino porque creemos que los puritanos fueron grandes exegetas, grandes intérpretes de las escrituras y por eso me atrevo a usar con ustedes a los puritanos. Algunos de ustedes ya los conocen, supongo que ahí en Coajimalpa Natán Díaz los ha de recomendar también, entonces, si no, pues me dices Arturo para hablar con Natán, pero supongo que sí les recomienda literatura puritana. Y me gustaría empezar con un libro excelente, lamentablemente no está en español en nuestros días, es el libro de John Owen que se llama Las causas, los medios para entender la Biblia o la mente de Dios revelada en su palabra. Es un excelente libro, un tratado, por así decirlo, de cómo nosotros podemos entender básicamente la palabra de Dios. Y John Owen, les digo, el que está ahí en la pintura, no es una foto, es una pintura, es un gran arquitecto de la fe puritana y de la fe reformada, así que les voy a recomendar mucho leer a John Owen, lo que hay en español, como la mortificación del pecado, sobre la tentación, y hay pocos libros de él, pero son muy, muy buenos en español, y quien pueda acceder al idioma inglés, les recomiendo todo lo que puedan encontrar. Algo que me gustaría empezar diciendo es que para los puritanos, la interpretación de las escrituras debería interpretarse en su sentido literal. Es decir, deberíamos interpretar a las escrituras literalmente. Esto toma más sentido, más relevancia muy enfáticamente para los puritanos, ya que vienen de una tradición de la iglesia de Roma, en la época media, que tenía un sistema de interpretación un poco rara, ya que ellos decían que la Biblia tenía varios significados, niveles de significados. Algunos le han llamado la cuadriga o la interpretación cuádruple. Ellos decían que había cuatro, de alguna manera, niveles de significado. Estaba el significado literal, pero también estaba el significado retórico, el significado espiritual, el significado oculto, y había diferentes significados. Y los puritanos, junto a los reformadores, incluso a muchos padres de la iglesia antes de los reformadores, ellos decían que realmente las escrituras tenían un solo sentido. Es decir, que cuando los escritores escribieron lo que escribieron, las cartas, los evangelios o cualquier otro libro de las escrituras, ellos escribieron pensando en una audiencia principal y tenían una intención al comunicar o al escribir lo que estaban escribiendo inspirados por Dios. Es decir, ellos tenían la intención de ser entendidos, comprendidos, tal y como estaban escribiendo. Por lo menos no sabemos y no entendemos que sea así, que los escritores bíblicos hayan estado esperando diferentes interpretaciones de la iglesia o de alguna manera de los destinatarios a los que estaban escribiendo. Los escritores tenían un solo sentido, querían ser entendidos de una sola manera. Y los puritanos regresaron a esa forma de pensar, que no había diferentes significados, porque ¿cuál es el problema, mis hermanos, si nosotros tenemos diferentes significados de un mismo texto de las escrituras?
¿Cuáles serían los peligros si pudiéramos interpretar de diferentes significados o tomar diferentes significados de la Biblia? Que la Biblia se vuelve subjetiva. Claro, claro. ¿Por qué? ¿Por qué será así, Arturo? Pues porque la Biblia significa lo que yo creo que significa, Así es. Así ¿no? es. Eso es ser subjetivista. Exactamente. Ya de alguna manera no hay un significado primario, objetivo. Entonces, de alguna manera podría ser moldeable la interpretación que yo tenga de esa Biblia. Y decíamos que eso no se llama exégesis, sino se llama eisegesis, ¿no? Imponer incluso nuestra interpretación a la Biblia. Aquí escribieron también que puede haber contradicciones, claro, porque para Arturo puede significar algo Juan 3:16, pero para mí significa otra cosa. Entonces hay contradicciones, pero no en la palabra de Dios, sino en nuestras opiniones. Sí, que bien, las acomodaríamos a nuestra conveniencia, claro, porque es así nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Que queremos acomodar la Biblia a nuestra razón, a nuestro corazón, a nuestros deseos. Y gracias a Dios que las escrituras tienen un significado llano y primario. Y es el significado que queremos nosotros penetrar a través de los principios de la interpretación. Buscar ese significado y ser moldeados por ese significado nosotros porque lo necesitamos. Y los puritanos arguían que las escrituras, al interpretarlas, deberíamos buscar el sensus literatis, es decir, literalis, es decir, el sentido literal de las escrituras. William Perkins, que se le conoce como el arquitecto de la teología puritana, dice: la interpretación es la apertura de las palabras y frases de la escritura, el único sentido completo y natural que puede parecer. Es decir, la forma en la que nosotros debemos interpretar las escrituras es con el único objetivo de hallar el significado, el sentido que el escritor quiso darle o quiso comunicarnos a través de la palabra de Dios. Dice Naomi, ya no habría verdad en la escritura, ya que sería relativo para todos y no absoluta. Claramente, sería una interpretación relativista. Ese es tu significado, en un sentido, esa es tu verdad, pero para mí esta es mi verdad. Y es lo que sucede hoy en día, lamentablemente, con diferentes movimientos pro LGTB, ideología de género y demás, que dicen ser cristianos y usan pasajes de las escrituras, según ellos, para fundamentar sus ideas, las cuales decimos no es una correcta interpretación. ¿Y qué nos dicen? ¡Wow! ¡Qué intolerantes son! Qué pesados son al decir, no, es que solamente yo tengo la verdad. No es que nos creamos los mejores, es que creemos que la Biblia tiene un significado principal y más bien un único significado, aunque pueda haber diferentes aplicaciones, solamente significa el pasaje de las escrituras una sola cosa. No dos, no tres, porque entonces no tendríamos una verdad objetiva y no tendríamos una doctrina a la cual apuntar, sino diferentes tipos de doctrinas, las cuales nos extraviaríamos porque no sabríamos entonces qué interpretación creer. Lo que creemos, una vez que hemos aceptado la verdad de Dios como una verdad absoluta, es que creemos que las escrituras nos comunican verdades objetivas, no verdades o medias verdades subjetivas. La palabra de Dios tiene un único significado y cuando los estudiamos queremos llegar a ese único significado, tal y como los puritanos, los reformadores y posteriores creían. Los puritanos dirían que un texto tiene un solo sentido o significado, el sentido literal, pero muchas aplicaciones. Aquí está bueno que nosotros podamos aclarar esto. Aunque las escrituras tienen un solo significado, tienen múltiples interpretaciones, más bien aplicaciones, perdón. ¿En qué sentido? Cuando leemos, por ejemplo, una de las epístolas, por ejemplo, no sé, Primera de Corintios 13, cuando habla del amor, ¿quién no conoce ese pasaje, no es cierto? ¿Por qué era tan relevante el tema del amor en los corintios? ¿Qué me puede decir? ¿Por qué era importante que Pablo le recordara que sobre todas las cosas debería perdurar el amor entre los corintios? ¿Por qué les decía esto Pablo? Por los dones, para que fueran como de servicio hacia la iglesia, por eso tenían que tener ese amor y empieza a describir ahí todo lo que conlleva. Exactamente, exactamente. El contexto son los dones y el abuso que muchos hacían de los dones, ¿no es cierto? Para
pararse, erguirse y decir, miren, tengo tantos dones y tengo yo este don. Y tenemos que decir que la iglesia de Corinto era una iglesia llena de bastantes dones. Sin embargo, Pablo tiene que recordarles que los dones no son para ellos, es para servir a la iglesia. Y que aunque yo hablara el idioma de los ángeles, aunque yo hiciera muchas cosas, incluso morir por otros o morir siendo un mártir, si no tengo amor, nada vale todo esto. Ese es el contexto y el sentido, el significado de este texto. Ahora, hemos entendido. Ahora, ¿qué hacemos? Una interpretación correcta siempre terminará en una aplicación para nuestro día. Una interpretación correcta de las Escrituras nos ayudará, de alguna manera nos empujará a aplicarla a nuestros días. Ese es el significado, ese es el propósito de Pablo, lo podemos ver a lo largo de la epístola primera y también segunda de Corintios. Incluso ese problema prevalece de tal manera que en el siglo II, Clemente de Alejandría tiene que escribir otra vez a los corintios porque parece que no entendieron con las cartas del apóstol Pablo. Y tiene que escribirles otra vez Clemente, pero básicamente el amor es muy importante para Pablo, enfatizarlo a los corintios. ¿Cómo podemos aplicarlo a nuestros días? Quizá ahora nosotros no tenemos problemas porque tenemos muchos dones, sino porque tenemos muchas preferencias doctrinales o tenemos ciertos predicadores predilectos y algunos dicen, no, yo escucho a Paul Washer. No, Paul Washer no, yo escucho a John MacArthur. No, deja eso, yo soy más reformado, yo escucho a Joel Dickey, a R.C. Sproul, y todos empiezan a pelear y demás. ¿Y cómo podemos aplicar este pasaje? Obviamente, hermanos, aunque recites todas las palabras de R.C. Sproul, aunque puedas memorizar los sermones de Paul Washer, aunque yo hablara como el mismísimo Sujel Michelén, si no tengo amor, nada vale. Entonces, esa es la aplicación. Fíjense que no estamos torciendo el significado de las Escrituras. Más bien, al entender el sentido de las Escrituras, ahora nosotros podemos aplicarlo satisfactoriamente y sanamente a nuestro tiempo. Por eso es que los puritanos y muchos de nosotros creemos que las Escrituras tienen un solo significado, pero que podemos aplicarlo de diversas formas. Quizá nuestro problema no sean los predicadores, quizá nuestro problema sean nuestras denominaciones, ¿no es cierto? No, yo soy presbiteriano de hueso colorado, ¿no? Nacido al 8º día, bautizado a los 8 días, o lo que tú quieras, ¿no? Pero dices, no, yo soy pentecostal, hablando en lenguas a los 8 días de cristiano, haciendo esto tanto tiempo. No, yo soy bautista y yo no bautizo a mis niños. No, yo soy no sé, metodista y canto los himnos de los hermanos Wesley, ¿no? Y podemos estar peleando y el principio es el mismo. No importa que yo cante como el mismo Carlos Wesley. Si no tengo amor, nada vale. Entonces, ven aquí, el punto es que las Escrituras tienen un solo significado, aunque pueden tener múltiples o muchas aplicaciones para nuestros días. Pero no podemos, escuchen y grábenlo esto bien, no podemos aplicar las Escrituras si antes nosotros no hemos de alguna manera interpretado correctamente o descubierto el significado primordial o el sentido original del autor. ¿Hasta aquí alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? Dice en el chat, por la división entre ellos. Claro, Euclides, exactamente, había división entre los corintios. Si no hay preguntas, me gustaría pasar a lo que sigue. John Owen, en este tratado acerca de las causas, las maneras y los medios para entender la mente de Dios revelada en su palabra, dice que él puede dividir la tarea exegética en 3 pasos. A ver, Rafa, estamos viendo hermenéutica, no exégesis. Antes de esto, ¿alguien recuerda qué era el exégesis? ¿Qué era el exégesis? Texto en su contexto. ¿Perdón? Texto en su contexto. Sí, es parte de la interpretación del exégesis, es parte del uso del exégesis, claro. ¿Alguien más? Es como la aplicación de las herramientas que encontramos en la hermenéutica. Así es, exactamente. Gracias. Entonces, no podemos separar ni la hermenéutica y la exégesis porque una y otra se alimentan, por así decirlo. Sí, levantaron la mano por ahí, Kevin o la hermana.
hermano. Yo anoté el día de la clase que usted mencionó esto, que exégesis es extraer el mensaje, significado que tiene el texto bíblico, tomando en cuenta a quién se le escribió originalmente. Así es. Y la regla es la hermenéutica puesta en práctica, es la exégesis. Exactamente. Ese es el punto y buscamos extraer el significado del texto, pero ¿cómo lo hacemos? A través de la aplicación de los principios de la hermenéutica, que vamos a entrar de lleno en la siguiente clase cuando hablemos del método gramático histórico. Veremos cuáles son estas reglas, estos principios. Hemos hablado de una manera general ahorita, pero vamos a entrar ya en el estudio propio de estas reglas. Entonces, cuando dice que John Owen divide la tarea exegética en 3 pasos, divide, en otras palabras, la aplicación de los principios hermenéuticos en 3 pasos. Número 1, el paso espiritual. Número 2, el paso disciplinario. Y número 3, el paso eclesiástico. Estos 3 pasos, junto con toda esta información que el día de hoy espero con el Señor terminar, se los voy a enviar al grupo que tenemos para que si ustedes gustan escribirlo, lo escriban. Si aprenden así, escríbanlo, aunque ya lo tengan. Si les cuesta escribir y quisieran estar más atentos a la voz, entonces pueden ustedes prescindir de ello, ya que tendrán este material en el grupo. Vamos a comenzar con el primer paso, que es el paso espiritual. Esta forma de interpretar las escrituras según los puritanos, y creo yo que John Owen compila muy bien esto, y este paso es muy importante, que es el primero, el espiritual. ¿Cuál es este paso? El fundamento del método exegético puritano es la firme creencia de que el Espíritu Santo debe guiar al lector hacia una correcta comprensión de las escrituras. Esto lo veíamos incluso con Martín Lutero en la clase pasada, si recuerdan. Veíamos la importancia que tenemos, la importancia que tiene más bien nosotros de depender en nuestra tarea de interpretación, en nuestra tarea de exégesis y incluso en nuestra tarea de la comunicación o de la predicación, la dependencia del Espíritu Santo. Y esto era algo que nosotros hablábamos en la clase pasada. Ahora déjenme ver que aquí hay un audio activado. Perdón. No se preocupe, ya está. Si no, no me concentro. Pero fíjense lo que John Owen escribe. El único intérprete único, público, auténtico e infalible de la Escritura no es otro que el propio autor de la Escritura, por cuya inspiración son la verdad y por quien poseen su perspicacia y autoridad, es decir, Dios, el Espíritu Santo. Eso creemos, mis hermanos. Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, es el que obró en los hombres de Dios para escribir su palabra. Esto le llamamos la inspiración de las Escrituras. Dios, a través de su Espíritu, comunicó su verdad a estos escritores y no hay mejor, por lo tanto, maestro de las Escrituras que el mismo Espíritu Santo. Hoy, por ejemplo, leemos su libro. Estoy leyendo, por ejemplo, de Nancy Pearcey. La verdad es que me quedan muchas preguntas que hacerle a Nancy, pero no la tengo frente a mí, ni siquiera le puedo mandar un mensaje, aunque un día me acuerdo que retuiteó algo que yo puse en Twitter y me emocioné, dije, Nancy Pearcey retuiteó algo, pero no puedo hablar con ella, no puedo preguntarle, no puedo acercarme a ella para decirle, oye, ¿por qué escribiste esto? No tiene sentido. Pero cuando yo voy con el Espíritu Santo, cuando estoy meditando en las escrituras, yo puedo pedir al Espíritu Santo que me ayude a entender su palabra. Y es algo glorioso porque estamos leyendo un libro, el único libro, y es probable que sea el único libro que tengamos al autor con nosotros. Él nos puede ayudar, Él nos puede capacitar, ¿no es cierto? Y hay veces porque muchas personas se han excedido diciendo que tienen nuevas revelaciones o que tienen una nueva palabra, cosas por el estilo. Decimos, no queremos saber nada de eso, estamos espantados, ¿no? De ese tipo de cosas. Y por eso a veces rechazamos el hecho de pedir al Espíritu Santo que nos ayude. Mis hermanos, que los excesos de uno no nos lleven a evitar de alguna manera la gracia que nos ha sido dada a través del Espíritu Santo para pedirle, Señor, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, como oraba el salmista. Ciertamente, no hay muchos excesos, pero nosotros no podemos por los excesos decir, ya no tengo que ver nada con el Espíritu Santo. Eso sería un suicidio espiritual totalmente, dejar de depender del Espíritu Santo. Confiadamente podemos ir, mis hermanos, todos los días
y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a comprender su palabra, porque Él es el autor. De Él viene, de su pluma, por así decirlo, viene su revelación, y esa revelación es la que el Espíritu Santo hoy nos ilumina. Mis hermanos, cabe decir que ya no hay más revelación. Dios ha revelado su palabra. ¿Qué sucede cuando entendemos su palabra? No es que se nos ha revelado algo nuevo, porque la revelación ya está ahí escrita. Lo que sucede es que el Espíritu Santo ilumina nuestros ojos. Iluminación le llamamos a eso. La iluminación es cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos para ver lo que ya Él ha revelado en su palabra. Y es por eso que vamos todos los días, no confiando en nuestro intelecto, porque puede ser la mente más brillante de todo el mundo, y aún así, sin el Espíritu Santo, sin su obra abriendo tus ojos y tu corazón a su palabra, no podemos saber nada del Señor, ni de su belleza, ni de su gloria. Puedes saber mucha Biblia, puedes conocer muchos datos históricos y bíblicos gramaticales, pero aún así puedes estar ciego a la hermosura del Señor, puedes estar ciego a la hermosura de Cristo, al corazón de Cristo, porque una cosa es ver las letras, es ver la gramática, otra cosa ver la belleza de la palabra de Dios, pero sobre todo la belleza de Cristo que emana de su palabra. Puedes conocer muy bien la Biblia, pero no conocer al autor de ella. Y lo que deseamos, mis hermanos, no solamente es conocer el texto, no solamente memorizar el texto, queremos enamorarnos del autor y queremos ver su gloria, queremos ver su belleza. Y eso solo sucede cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos a esas maravillas. Así que, mis hermanos, por eso dependemos del Espíritu Santo y nos unimos a los puritanos. Necesitamos el Espíritu de Dios. Necesitamos al Espíritu Santo abriendo nuestros ojos para ver más, para ver mejor. Hay veces que nos acercamos a la Biblia y lo hemos hecho muchas veces confiando en que lo vamos a entender porque ya somos bastante inteligentes. Porque bueno, tenemos bastante tiempo en la fe, ya predicamos, ya damos clase, ya escribimos incluso artículos, damos conferencias, de repente el pastor nos invita acá y allá, entonces no debería ser ya tan importante la oración. Creo que eso ya es para los nuevos, no mis hermanos, no mis hermanos. Entre más crecemos en el conocimiento del Señor, más nos damos cuenta de nuestra dependencia que tenemos de Él. Ni tu mucha experiencia, ni tu gran oratoria, ni tu perspicacia teológica reemplazan al Espíritu Santo en la hora en que leemos, estudiamos, reflexionamos y comunicamos la palabra de Dios. Ni el más inteligente, ni la oratoria más ilustre, ni el cerebro más agudo pueden sustituir la obra del Espíritu Santo en nuestros estudios y en la comunicación de la palabra de Dios. Puede ser muy bueno hablando como Demóstenes, puede ser tan sabio como Agustín de Hipona, puedes tener el fuego, si tú quieres, de George Whitefield, pero si no tienes al Espíritu Santo, hermanos, si el Espíritu Santo no está obrando en ti, solamente tus palabras serán palabras que se las lleva el viento, pero que no impactan los corazones y no inspiran las vidas, porque son palabras huecas, son palabras que no vives, son palabras que no sientes, son palabras que no experimentas, son palabras y nada más. Por ello, la obra del Espíritu Santo y la dependencia que tenemos de Él, mis hermanos, jamás podrá ser sustituida ni por tu inteligencia, ni por tu carisma, ni por tus contactos, ni por tu fama. El Espíritu Santo es irreemplazable. Me gustaría decir como algunos dicen, repitan después de mí. Pero mis hermanos, es cierto, el Espíritu Santo es irreemplazable. No podemos prescindir de Él. La semana pasada hablamos más de esto, pero creo yo que nunca es tarde para otra vez recordarlo, mis hermanos. Supongo, decía John Owen, fíjense qué frase tan buena. ¿Alguien me ayuda, por favor? Sí, me puede ayudar. La voy a escoger acá. Voy a abrir otra aplicación, lo siento. Permítanme, déjenme ver mis participantes.
Naomi Jiménez, por favor, ¿nos puedes ayudar a leer el texto de azul, please? Sí, va. Déjame porque tengo eco aquí. Déjenme le bajo nada más tantito aquí. Se escucha como sonidero. Híjole, pute ahí a la... Perdón. No te preocupes, te esperamos. Ya, va. Dice, supongo por lo tanto que esto puede ser fijado como un principio común del cristianismo, es decir, que la oración constante y ferviente por la asistencia divina del Espíritu Santo es un medio tan indispensable para alcanzar el conocimiento de la mente de Dios en la Escritura, que sin ello todos los demás no estarían disponibles. Sí, debo decir que para un hombre realizar la interpretación de cualquier parte o porción de la Escritura de manera solemne, sin la invocación de Dios para ser enseñado e instruido por su Espíritu, es una gran provocación para él. Wow. John Owen. Gracias. Fíjense qué palabras las tendrán ustedes para poder leerlas una y otra vez, pero de verdad, mediten en esto. John Owen, otra vez, fue una gran mente. De verdad, desde niño se destacó por ser una mente gigantesca. Sin embargo, una mente tan gigante como la de John Owen, que sin duda codiciamos, una codicia, una ambición, algunos dicen de la buena, realmente, aún así, siendo John Owen, él sabe y nos recomienda que al interpretar las Escrituras no podríamos avanzar sin invocar a Dios por su Santo Espíritu, ya que dice, es una gran provocación para él. ¿Por qué creen, mis hermanos, que en nosotros no confiar en el Espíritu Santo, confiar en otros medios como nuestra inteligencia, nuestros comentarios bíblicos, nuestros logos, nuestros medios de estudio, por qué sería una provocación no depender del Espíritu Santo al estudiar su palabra? ¿Qué piensan? ¿Cómo podríamos provocar al Señor por esto? Quizás porque nuestra mente es finita y la de Dios es infinita. Así es. ¿Sí? Y tenemos que decir, gracias, hermano, que justamente, aunque el Señor nos ha revelado su palabra y nos ha dado a entender su palabra a pesar de ser finitos, Él nos ha dado su palabra para entenderla. Sin embargo, no podemos comprender completamente quién es Dios, qué es lo que Él ha revelado, y todo lo que tenemos en una medida es limitado. Tenemos 66 libros, pero no quiere decir que en esos 66 libros está de alguna manera comprendida o compilada toda la revelación de Dios. Es decir, Dios es mucho más que eso. Dios es más infinito que eso. Tenemos en la Biblia lo que es necesario saber para nuestra fe, para nuestra salvación y para nuestra vida. Pero Dios es mucho más extenso que 66 libros. Es lo que Dios quiso revelarnos. Dice Francisco, si hubo un Espíritu Santo que ayudó al autor a escribir el libro, ese mismo Espíritu nos debe ayudar a interpretarlo. Claro que sí. Es también por eso, porque, por ejemplo, y lo hablamos la semana pasada, ¿no es cierto que muchas personas dicen, bueno, yo no preparé mi sermón, pero el Espíritu Santo me va a hablar y yo voy a decirles lo que Él quiere que les diga? No estudié nada, no leí nada, pero yo no leí nada porque la letra mata y porque yo dependo del Espíritu Santo. ¡Qué error! ¡Qué error! Y qué herejía. No puedes decir que dependes del Espíritu Santo cuando no valoras su palabra. No. No puedes decir que dependes del Espíritu Santo cuando no valoras, estudias y dependes de Él en su palabra. Por eso dice John Owen, no invocar a Dios, no depender de Dios, realmente es provocarlo. No podríamos comprender su palabra, en otras palabras, si no fuera por su Santo Espíritu. Tal conocimiento es maravilloso para mí. Claro, es el conocimiento de las Escrituras, aunque el Salmo está hablando obviamente específicamente de cómo Dios ha formado nuestro cuerpo, nuestros días en el vientre de nuestra madre,
Sin embargo, podemos aplicar esta misma exclamación de salmista. Este conocimiento es demasiado maravilloso para nuestras mentes. ¿Por qué se hace indispensable la ayuda del Espíritu Santo, mis hermanos? Porque somos pecadores. Y porque estamos afectados por el pecado. Es decir, aunque ya somos cristianos, nuestros cuerpos, nuestras mentes y nuestros corazones aún están afectados por el pecado. De tal manera que nuestros corazones una y otra vez son llamados a pecar. ¿No es cierto, cristianos? ¿O ustedes ya son de los que desde que oraron la oración del pecador, la oración de fe, ya no pecaron y viven una vida maravillosa y todo es color de rosa? Y si son honestos dirán, no es así, aún lucho con mis pecados, aún lucho con la idolatría, aún tengo que recordar el Evangelio todos los días, aún necesito el Evangelio. Y justamente por esa razón es que necesitamos aún hoy en día la ayuda del Espíritu Santo. Porque nuestros ojos aún criticamos, por ejemplo, a los falsos maestros, ¿verdad? Y podemos hablar de ellos y decir, es que los falsos maestros interpretan mal la Biblia. Pero ¿cuántas veces no quieres tú interpretar mal la Biblia también? ¿Cuántas veces no quisieras que la Biblia se acomodara a tus antojos, a tus deseos? Y mis hermanos, por eso necesitamos el Espíritu Santo, porque no solamente nuestros ojos todavía no ven tanto, sino que también nuestros corazones aún constantemente se rebelan en contra de Dios. ¿No me crees? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que pecaste? Algunos dicen, hace como 3 semanas. ¿En serio? No, hace como 2 meses, en serio. Y esta mañana que te levantaste y tuviste un mal pensamiento, no sé, cualquier cosa, ya pecaste. Incluso si dijeras que no has pecado, ya pecaste mintiendo. Así que no estás exento. Pero el punto es que por nuestra naturaleza necesitamos al Espíritu Santo. Porque nuestros ojos no ven tan bien y nuestro corazón aún se rebela en contra del Señor. No solo necesitamos al Espíritu Santo para ver mejor, necesitamos al Espíritu Santo para amar a Dios. No solamente necesitamos al Espíritu Santo para estudiar bien, sino para amar bien al Señor. Necesitamos al Espíritu Santo de principio a fin en nuestros estudios. Mis hermanos, por favor, lean a los puritanos. Lean a Jonathan Edwards. Lean a Martin Lloyd-Jones, más actuales. Y verán que esos grandes predicadores fueron personas profundamente dependientes del Espíritu Santo. Lean, por ejemplo, Afectos Religiosos de Jonathan Edwards. O lean La Predicación y los Predicadores de Martin Lloyd-Jones. Y verán la necesidad tan profunda que tenemos de volver a depender del Espíritu Santo. Dice Kevin, por lo torcido que somos, ya hubiéramos creado un capítulo de la Biblia. Sin un capítulo, hermano, hubiéramos sustituido la Biblia por nuestra Biblia. No solamente un capítulo, no solamente un libro, sino que hubiéramos, si fuera por nuestra naturaleza, nosotros ya hubiéramos creado otra Biblia, ¿no? Hubiéramos creado una Biblia a nuestro antojo. Dice John MacArthur, no recuerdo en qué libro lo leí, estaba dando ese libro de clases hace años, pero decía John MacArthur, una de las evidencias por las cuales creo y creemos que la Biblia es la palabra de Dios y su fuente es Dios misma, es que habla muy mal del hombre. Decía John MacArthur, ¿cómo sabemos que la palabra de Dios es palabra de Dios y no del hombre? Porque los hombres no hubieran escrito eso de sí mismos. ¿Qué? Que somos pecadores, que somos rebeldes, que constantemente nos estamos oponiendo a Dios. Y dice, es una evidencia por la cual creer que Dios inspiró la palabra, porque nos habla profundamente de lo pecadores que somos, pero también de lo bueno que es Él y de la necesidad que tenemos de Dios. Y es cierto, la Biblia constantemente nos está llamando al arrepentimiento. Hay pasajes muy lindos como el Salmo que citó nuestra hermana, pero la mayoría de las escrituras nos recuerda nuestra rebeldía, nos recuerda nuestra idolatría, nos recuerda los rebeldes que somos y la necesidad que tenemos del Señor todos los días. Por eso y más, hermanos, por eso y más, necesitamos la obra del Espíritu Santo. Richard Sipes dice en sus obras, debe haber una doble luz. Así que debe haber un espíritu en mí, como hay un espíritu en las Escrituras antes de que yo pueda ver algo. ¿Qué es lo que quiere decir Richard Sipes? Lo que dijo el hermano. El Espíritu Santo inspiró las Escrituras a través de los escritores. Pero ese Espíritu Santo que los inspiró ahora está en mí. ¿Y yo soy templo de quién? Del Espíritu Santo.
Sí, es algo que no alcanzamos a comprender, ¿no es cierto? Porque Dios es trascendente, Dios es increíblemente grande, que ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero a la vez dice que somos templo, morada del Espíritu de Dios. Y ese Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad y el que nos abre los ojos para ver lo que no podemos ver. De hecho, así se puede describir nuestra salvación. Ciegos que ahora ven la gloria de Dios. Ciegos que antes no veían belleza, antes veían locura, veían tropiezo, veían necedad. Ahora vemos belleza, ahora vemos cordura, ahora vemos salvación cuando antes no era así. Díganme, por favor, levante la mano. ¿Quién de ustedes, antes de llegar a Cristo, quería ser cristiano? ¿Quién de ustedes decía, yo quiero ser cristiano? Yo quiero renunciar a mí. Yo quiero renunciar a mis pecados. Honestamente estoy cansado de que todos hagan lo que yo quiero. Yo quiero que alguien me diga qué hacer. Yo quiero que alguien diga o me dicte la forma en que debo vivir. Yo quiero ofrecerle mi vida a alguien. Ya no quiero vivir para mí. Honestamente, es horrible vivir para mí. ¿Quién decía eso, hermanos, en sus cabales? Claro que no. Queríamos seguir viviendo para nosotros mismos. ¿Por qué ahora estás en Cristo? Porque el Espíritu Santo no solamente abrió tus ojos, cambió tu corazón. Y lo que antes no amabas, ahora lo amas con locura. De hecho, estás tomando clases de interpretación bíblica. ¿Cuándo pensabas eso antes? Tu corazón estaba extraviado, nuestro corazón estaba extraviado. Sí, hermanos, ¿alguien abrió el micrófono? Creo que fue por error. Ok. Para ver la gloria de Dios en la faz de Cristo. Exactamente, 2 de Corintios 4, ¿cierto? 2 de Corintios 4. Dice, aquel que desde las tinieblas hizo que resplandeciera la luz es el que ahora ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Esa es la obra del Espíritu Santo constante en nuestros corazones, abriendo nuestros ojos para ver su gloria, para ver su belleza. Y somos transformados justamente de gloria en gloria por su Espíritu, también dice 2 de Corintios 3. Es por su Espíritu que somos transformados porque cada vez vemos más la gloria del Señor y cada vez que vemos más la gloria del Señor no podemos ser los mismos. Así que por eso y mucho más necesitamos al Espíritu Santo. Y bueno, vamos al segundo punto, al segundo paso, que es el paso disciplinario. Aquí voy a dar un receso, vamos a ir a receso, son las 7:48. Vamos a, permítanme. Así que justo con este paso, el disciplinario, mis hermanos, entendemos que necesitamos nosotros esforzarnos en conocer a Dios, en disciplinarnos. Algo, personalmente hablando, lo que hago, ustedes saben, por mi trabajo, por algunas cosas también en la página y por otras razones, a veces no tengo mucho tiempo de hacer todo. Y hay veces que sí, me he distraído, hay veces que pongo énfasis en cosas que no debería poner énfasis. ¿Qué me ha ayudado en lo personal? Al Rafael Riveros, ¿qué le ha ayudado en seguir conociendo a Dios y seguir con mis estudios teológicos? Hacer diariamente una agenda con mis actividades. De 6 de la mañana a 9 de la mañana, leer las escrituras, orar, leer otros libros devocionales o cosas por el estilo. Más o menos, es lo que hago, ¿no? Después de esto, a trabajar. De trabajar, termino, no sé, y puede ser a las 4, puede ser a las 5, puede ser a otra hora, no lo sé. También es dependiendo del trabajo. Hago un break, hago ejercicio. Después de hacer ejercicio, hago mis otras actividades, ya sea que de clase o haga otra cosa, lo hago. Hay semanas en las cuales yo dedico tiempo a mi novia, le dedico tiempo a su familia, le dedico tiempo a ciertas cosas y a través de una agenda diaria, que no es siempre que la cumpla, no es que siempre exactamente a la misma hora que le puse ahí en la agenda lo termine, pero sí me ha ayudado mucho a disciplinarme y le estoy hablando que soy una persona sumamente, por su naturaleza, indisciplinada. Me ha costado, hermanos, me ha costado bastante, pero no hay bendición más grande que disciplinarte confiando en el Señor. Estaba leyendo en estos libros que leo en las mañanas después de mi estudio de las Escrituras. Hoy estoy estudiando unas biografías de Jonathan Edwards. Por cierto, les anuncio a ustedes por primera vez que el 3 de octubre de este año vamos a dar unas conferencias en Teología para la vida y el legado de Jonathan Edwards, conmemorando su nacimiento, así que están invitados el 3 de octubre. Ahí después tendrán más información en la página de Teología para la Vida.
Pero leyendo este libro, decía Simonson acerca de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ustedes saben, escribe 70 resoluciones y dice que después de 3 días decía, cuán miserable soy, no puedo cumplir mis resoluciones. Y dice Jonathan Edwards, ¿cuánto necesito volver al Señor y confiar en Él? De la misma manera, mis hermanos, la disciplina es muy importante, pero siempre debe estar anclada en la gracia del Señor. Porque si son como yo, indisciplinados, necesitan la gracia del Señor. Si son como yo, que buscan salvarse a través de lo que hacen, nuevamente, necesitan la gracia del Señor. Tus disciplinas no son tu salvación, son un medio que el Señor puede usar para incrementar tu conocimiento de Él, pero siempre depende de Él, no de tu disciplina, no de tu inteligencia. Pero nuevamente, esto no me despoja de decirles, disciplínense, hermanos. ¿Por qué no has terminado de leer el libro que ya tomaste esta semana? O el mes pasado. ¿Por qué no lo has terminado de leer? Es porque no es que no tengas tiempo, es que no tienes disciplina. Porque si realmente quieres conocer a Dios, tienes que tener tiempo para Él. Y no solamente si quieres conocer a Dios, lo necesitas conocer. ¿Quieres enseñar a otros? ¿Quieres ser de bendición a otros? No lo puedes pretender hacer. Aunque lamentablemente hay muchas personas hablando sin disciplina y sin estudios y sin profundizar en la palabra y lo están haciendo lamentablemente dañando a las personas. No seas así. Sé diferente, disciplínate en el Señor, confía en el Señor y el Señor te va a bendecir confiando justamente en que su gracia te sustenta todos los días. Mi recomendación práctica, mis hermanos, agenden sus días, agenden su semana, agenden su mes, por favor, y esto les va a bendecir grandemente. Y recuerden siempre, todo esto confiando en la gracia del Señor, porque vamos a fallar en nuestra disciplina, vamos a fallar. Y nuevamente renovar nuestro compromiso con el Señor y ir otra vez a Él y decirle, Señor, tú sabes que soy indisciplinado. Señor, sabes que paso mucho tiempo en redes sociales. Señor, sabes que paso tiempo en cosas que no debería pasar. Señor, por favor, ayúdame. Tú conoces mi corazón y nuevamente regresas a tu disciplina, regresas a tus hábitos. Porque recuerden, somos la suma de esas pequeñas acciones que hacemos a diario. Somos la suma de esas acciones a lo que llamamos disciplina. La disciplina no es tan agradable al principio, pero los frutos que tendremos a la larga o de alguna manera a largo plazo será de suma alegría para nuestros corazones, aunque no lo podamos ver ahora. Continuando con esto, dice una pregunta importante acá. ¿Cuáles eran los medios empleados por los puritanos bajo la tutela del Espíritu Santo para obtener un entendimiento correcto de la mente de Dios según se revela en las Escrituras? Número 1, la exégesis debe comenzar con un acto reverente. La Escritura, el objetivo principal de la exégesis bíblica o de la interpretación también, es escuchar la palabra de Dios, conocer mejor a Dios y ser transformados por ese conocimiento para la gloria de Dios, dice John Owen. Es decir, comenzamos entendiendo que dependemos de Dios, pero que también este conocimiento no es para presumir, no es para glorificarme, es para la gloria de Dios, para conocerlo más. La exégesis debe ser teológica, es decir, la razón principal por la que la Escritura debe ser interpretada teológicamente es porque la Biblia no puede ser simplemente reducida a una obra de historia y pensamiento religioso. Más bien la Biblia es en última instancia la palabra, el logos de Dios y acerca de Dios. La Biblia no se trata de nosotros, la Biblia no se trata del hombre, la Biblia se trata de Dios y de su gloria. Y nosotros de alguna manera somos receptores de esa obra a través de la salvación. Pero el fin no es nuestro bienestar, el fin no es nuestra felicidad, el fin no es el éxito nuestro, el fin es su gloria, para su gloria, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, hacia la gloria por siempre, dice Pablo en Romanos 11, y de Él se tratan las Escrituras. Aquí tengo algunos comentarios que quisiera ver antes de pasar. La disciplina de Elvia puede entenderse como que es Hebreos 5:14, más de los perfectos es la vianda firme, esa saber de los que por la costumbre tienen ya los sentidos ejercitados del discernimiento del bien y del mal. Sí, justamente podríamos usar ese texto. En este sentido, la disciplina no es tan también como lo que dice Hebreos, cuando dice, la disciplina al presente no parece ser causa de gozo. Esa disciplina tiene que ver más con el trato de Dios para con nosotros en los sufrimientos, en las circunstancias difíciles. La disciplina que me refiero es más bien este ejercicio
continuo de nuestros dones y de los medios que el Señor nos da para crecer en Él. Está excelente eso. Arturo dice, Natán me dijo un día que el que no leía tan rápido muchos libros, le consoló un consejo de John Piper donde decía que lo importante no era leer mucho, sino ser disciplinado en leer cada día. Aunque sea poco, así paulatinamente empieza a leer mucho sin darse cuenta. Excelente consejo y es así. Por ejemplo, este libro que estoy leyendo, Simonson, que es una biografía de Jonathan Edwards, se llama El teólogo del corazón. Lo estoy leyendo, fíjense, pretendía leer un capítulo diario. Llevo una semana y estoy en el capítulo 1. Pero lo padre de todo esto es justamente no leer rápido. Porque puedes leer rápido y no entender nada. Es más bien meditar en eso. Si realmente es valioso, medita en eso. Haz notas, escribe algo. Por ejemplo, a mí me ayuda mucho, hermanos, en este caso, usar las redes sociales, especialmente Twitter. Aquellos que me siguen en Twitter saben que soy muy activo en esa red social. Porque lo que hago a veces es estoy leyendo un libro, estoy leyendo la palabra de Dios y a veces anotar mis meditaciones o mis resúmenes de lo que estoy leyendo me ayuda mucho. Pero a veces por eso me tardo, porque entonces estoy escribiendo acá o tengo un diario. El diario que uso no es normalmente mi descripción del día, más bien es la meditación del día, lo que yo estoy viendo del Señor en su palabra, si el Señor me bendijo en un texto o si el Señor me habló a través de una persona, si a través de uno de mis clientes tuve la oportunidad de predicarle el evangelio o cosas por el estilo. Así escribo yo, entonces por eso me tardo mucho en leer, pero de verdad. Por ejemplo, estos libros de acá que tienen de este lado de los padres de la iglesia, los leí mucho tiempo, estuve leyendo mucho tiempo. De hecho, ¿dónde está por allá? Ahí está la institución de Juan Calvino, esa la leí durante un año, todas las mañanas. Leía la palabra de Dios y después leía un poco de la institución. Leía 1 o 2 páginas, porque las páginas de la institución están así de grandes. Entonces, es mejor hacer eso, pero ser disciplinado, no rendirte. Yo, por ejemplo, no se vayan a espantar, hermanos, pero yo practico box. No le pego a nadie, ni mato a nadie, hermanos, ni peleo para ganar dinero, ni nada de eso. Me gusta mucho la disciplina boxística. Yo la suelo practicar como ejercicio, no como una práctica para golpear. Y la verdad es que, hermanos, aprendí mucha disciplina cuando estuve estuve un tiempo muy de lleno en el box. Todos los días, a las 5 de la mañana, 5:30, ya desayunado, ya haber comido avena, ya haberme comido una manzana, todos los días, mis hermanos, es hartante. Pero después ve los frutos y es muy, muy padrísimo. Entonces, para que también no piensen que le pego a las personas para la gloria de Dios, no hago eso, simplemente practico esta disciplina y me ayuda mucho. Rafa, con lo que sabe ya no está saber tirar puñetazos. No, hermano, la verdad es que ya tiene mucho tiempo que no me peleo, gracias a Dios, mucho tiempo, y la verdad es que también es un trato del Señor en mi carácter. La verdad es que les recomiendo mucho este deporte, te ayuda mucho a controlar tu temperamento y también te da mucha disciplina en otras áreas de tu vida, alimentación, hora de sueño, incluso la forma en que administras tu día. La verdad es que esta disciplina boxística es muy buena, se la recomiendo profundamente. Yo antes sufría de sobrepeso de una manera intensa y bueno, esta disciplina me cambió absolutamente mi vida, mis hábitos alimenticios, muchas cosas de mi vida. Entonces doy gracias a Dios por esta disciplina tan preciosa que lejos de los golpes, todo lo demás está excelente. De hecho, es una de las disciplinas más recomendables. Ya hablamos de ejercicio, no sé por qué, pero vamos a continuar lo que dice William Bright. La luz de la escritura nos manifiesta las cosas, es por esto que Santiago lo comparó con un espejo. Cuando miras un espejo, ves 3 cosas, el cristal, a ti mismo y todas las demás cosas, personas, taburetes o cuadros que están en la habitación. Así que al mirar en la escritura este gran espejo, ve las verdades que están contenidas con él concernientes a Dios y a Cristo. Se ve especialmente a Dios y se ve a Cristo. También se ve a usted mismo y su propio rostro sucio. También se ven las criaturas que están en la habitación con usted y su vacío, el vacío de los hombres y de todas las comunidades y relaciones. Esta luz que se manifiesta bajo Cristo, que es la verdadera luz. Bueno, no voy a comentar esto por el tiempo. Tenemos 4 minutos. Wow. La exégesis debe estar centrada en Cristo. William Ames, que por cierto también es otro gran puritano, decía lo siguiente. Porque en el Antiguo y Nuevo Testamento se reducen estas 2 cabezas primarias. El Antiguo promete que Cristo vendrá y el Nuevo testifica que Él ha venido. Richard Sykes dice, Cristo es la perla de ese anillo, Cristo es el objeto, el centro en el que terminan todas estas líneas.
Quita a Cristo y ¿qué te queda? Por lo tanto, todas las escrituras vemos que tenemos un ojo en Cristo, todo es nada excepto Cristo. En otras palabras, nuestra interpretación de las escrituras debe estar centrada en Cristo porque las escrituras todas hablan de Cristo. Mis hermanos, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis, el último capítulo, en las bodas del Cordero, en la manifestación de la Nueva Jerusalén, Cristo es el centro de las escrituras. No el hombre, no nuestra gloria, sino Cristo y su gloria, Cristo y su reino. Y nosotros somos receptores o de alguna manera efecto secundario de ese gran centro temático, de esa gran metanarrativa que es Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, cada pasaje de las escrituras debe apuntarnos a Cristo. Híjole, voy a quedar muy corto con esto. Voy a terminar con 2 diapositivas y el resto se las voy a pasar para que ustedes ahora puedan leer los demás puntos que no puede tocar. Pero fíjense, la exégesis de los puritanos, hay algo muy importante que creo yo que deberíamos observar en él, que es de ellos, que es la aplicación de las escrituras. Ellos decían que la exégesis debería ser práctica o experimental. Fíjense, decía John Owen, el fin principal de la escritura es engendrar en las mentes de los hombres la fe, el temor, la obediencia y la reverencia a Dios, para hacerlos santos y justos. Con este fin, toda la verdad está dispuesta en la escritura como debe de ser. Nos es dado para hacernos humildes, santos, sabios en las cosas espirituales, dirigirnos en nuestros deberes, aliviarnos de las tentaciones, consolarnos en las dificultades y hacernos amar a Dios y vivir para Él. En toda esa variedad de circunstancias, ocasiones, tentaciones, pruebas, deberes a los cuales este mundo somos llamados. Algo precioso de los puritanos, algo por lo cual yo los admiro bastante y cada vez que estoy desanimado vuelvo a ellos, cada vez que estoy engreído vuelvo a ellos, cada vez que estoy desconsolado vuelvo a los puritanos, cada vez que me siento muy orgulloso voy a los puritanos porque me ayudan a centrarme, a decir, hey, no eres tan grande. Y también me ayudan a decir, hey, Dios no te ha dejado. Porque normalmente la aplicación de los puritanos, cuando usan las escrituras, no es simplemente para deleitarte académicamente. Es para retarte del corazón. Es para decir, ¿qué vas a hacer con este conocimiento? ¿Qué vas a hacer después de haber leído esto? ¿Qué vas a hacer después de haber entendido la Trinidad? O por lo menos tratar de entenderla. ¿Qué vas a hacer después de haber estudiado la salvación? ¿Qué vas a hacer después de haber estudiado la piedad? ¿Qué vas a hacer con este conocimiento que tienes? Si esto no te lleva a sentir más amor por Dios, si esto no te lleva a profundizar en tu conocimiento y amor por Dios, ese conocimiento no te sirve. Los puritanos pusieron un gran énfasis en la aplicación de la palabra a nuestros corazones. Decía J.I. Packer, hablando de los puritanos, que por cierto este libro lo recomiendo mucho, que ya está en español, que es En búsqueda de la piedad, una visión de los puritanos de la vida cristiana. Se los recomiendo mucho. En pos de la santidad, no sé cómo está en español, o En pos de la piedad, una visión puritana de la vida cristiana. Se los recomiendo mucho, de J.I. Packer. Es uno de los expertos, o fue uno de los expertos de los puritanos. Él decía algo. La Biblia es un libro práctico que se dirige al hombre en una situación concreta, como está ante Dios, culpable, vil e indefenso. Y le habla en esa situación de aquello en lo que debe crecer y hacer por la salud de su alma. Y los puritanos reconocieron esta orientación práctica que debe mantenerse en la exposición de la palabra, obviamente. Las doctrinas deben ser enseñadas y aplicadas desde el punto de vista y propósito por el cual la misma escritura los presenta. En otras palabras, si la escritura, tu meditación, tu interpretación de ella no te lleva a vivir más para Dios y a cambiar algo o volver a renovar tu confianza en Cristo, entonces debes preguntarte de qué forma estás interpretando las escrituras, porque las escrituras no son meramente un ejercicio académico, es una necesidad de nuestras almas, cómo debemos vivir delante del Señor. Nuevamente, poner nuestra esperanza en el Señor. Si las escrituras no nos llevan a la acción, y la acción a veces es nuevamente poner tu esperanza en Cristo, o siempre debería ser poner tu esperanza en Cristo. Si eso no hace tu conocimiento de las escrituras, si es algo impersonal, es algo que no tiene nada que ver contigo, es una idea bonita lo que acabas de decir, es un buen libro el que acabas de leer, pero si no hay una conexión, un vínculo entre tu corazón y eso, hermano, ese conocimiento te va a matar,
como decimos. Ese conocimiento te va a dar frialdad, lejos de avivar tu corazón, lejos de darte piedad. Y por último, el paso eclesiástico de los puritanos. En otras palabras, es nuevamente, hermanos, el uso eclesiástico del exégesis es ver tus interpretaciones y compararlas con lo que los maestros de la antigüedad o los maestros que Dios nos ha permitido tener en nuestro tiempo han dicho de este pasaje. Es decir, recurrir a comentarios, recurrir a otros escritores, a otros teólogos para ver si no estamos tan extraviados. Porque uno de los problemas de los exegetas, predicadores, intérpretes de la Biblia es que cuando leemos la Biblia pensamos que nosotros somos los primeros en hablar de ese tema o ver esas verdades. Es bueno ver lo que dijo Agustín, es bueno ver lo que dijo Juan Calvino, es bueno ver lo que dice Martin Lloyd Jones, es bueno ver lo que dice John Piper. Entonces es importante, hermanos, también comparar y beber de otras fuentes. Pero primero vamos a la Escritura, dependemos del Espíritu Santo y entonces después estamos en posición de poder ir a comentarios. No al revés, hermanos. No empecemos al revés. Primero, a ver qué dice Samuel Pérez Milós y ya después a ver qué me dice Dios. No, es primero, Señor, ayúdame a ver tu palabra y después, obviamente, confirmar o corregir nuestra interpretación a través también de estos maestros que el Señor nos ha permitido tener en la historia de la iglesia. Hasta aquí la clase del día de hoy, mis hermanos.